A ver, a mí me deja compartir, sí, ahora sí. Bueno, entonces vamos, ¿tenés el lip binder abierto, Caro? A ver, sí, lo tengo. Bueno, ponelo en pantalla. Un lip binder, les cuento a todos, es una colección de links, ¿sí? Lo que ustedes están viendo son etiquetas en color azul. Cada etiqueta contiene subetiquetas. Vamos a hacer clic, Carolina, en Argentina. Ahí ven que se despliegan abajo subetiquetas de color gris. Cada etiqueta en el centro tiene un link. Este es un lip binder, una colección de bases de datos. Entonces, básicamente lo que tenemos acá son las bases de datos sobre elecciones, bases de datos de Argentina, de organismos internacionales, de empresas, de migraciones. Como dice cada etiqueta en azul, este lip binder al cual pueden entrar todos ustedes, porque creo que tienen el link. Caro, no sé si podés repetirles a todos en el, este, en el Lo chat, envío al chat de vuelta, por supuesto. por si alguien no pudo entrar. Y esto es muy importante porque todas estos links que yo les estoy compartiendo a través de las etiquetas en azul y las subetiquetas en color gris, tienen un montón de información. Vamos a ir al de elecciones, Caro. Al de Vale. elecciones, a la etiqueta de elecciones azul, la etiqueta que está al lado de La Argentina. etiqueta que comenzar. Perfecto. Y ahí vamos a ir a la subpestaña de aportantes. Por ejemplo, ahora Vale. que estamos en elecciones y hacemos clic sobre esa base de datos. El link es el que está, ahí está. Lo que ustedes ven esta es una base de datos abiertos. ¿Por qué? Porque te permite descargar el CSV. Ustedes están viendo una etiquetita en color celeste. El CSV es un archivo eh, que puede ser estructurado en columnas. Entonces yo puedo generar una tabla. Si hacemos clic en filtros avanzados, por ejemplo, y vamos al destino del aporte, en el destino del aporte, al final de todo, van a ver que ustedes pueden consultar, ahora que vienen las elecciones, eh, en destino del aporte, si vos abrís ahí, ahí está, las generales de la campaña 2025. Si le pones buscar, haces clic en el botoncito de buscar, te sale abajo eh, todos los aportes privados que ha tenido cada partido político en cada una de las jurisdicciones. Y esto te lo podés descargar, te lo podés llevar a un CSV y convertirlo en un Excel, llevarlo a Google Spreadsheet, a una hoja de cálculo, y por ejemplo decir, bueno, hacer las sumatorias de cuánto recibió la Libertad Avanza en Neuquén, cuánto recibió Fuerza Patria en Capital Federal, etcétera, etcétera, porque ahí están los montos. Y esto es trabajar con datos abiertos, ¿sí? Esto es otro curso que generalmente damos también sobre base de datos, pero esta introducción se las doy porque así como en ese lip binder ustedes tienen muchas bases de datos con datos abiertos, también existe otra realidad. Vamos a volver al lip binder, Carolina, y vamos a ir a caso 1, a la etiqueta en azul que se llama casos 1. En casos 1 vamos a abrir el link en una nota que está ahí el link que se llama Decretos Secretos de la Dictadura. Este es un caso de éxito para nosotros, es algo que nos pasó en el 2019. Como ustedes pueden ver, si Caro va siguiendo la nota hacia abajo, encontramos en el boletín oficial en el 2019 una serie de 7.000 decretos secretos que estaban clasificados como confidenciales y el gobierno decidió desclasificarlos. Esta desclasificación se hizo entre los años 2013 y 2015, pero fueron puestos en una carpetita, en un repositorio, recién en el 2019. Cuando yo vi esto, me di cuenta de esto, que creo que fue entre enero y febrero de 2019, ¿qué hicimos? Los descargamos y si vemos un poco más abajo, vamos a ver, ahí se me meten los avisos,
un poquito más abajo, vamos a ver, ahí ven una imagen de cómo se veían estos decretos. En ese momento, en el 2019, nosotros no teníamos una herramienta para hacer extracción de datos, es decir, muchas veces los sistemas de reconocimiento óptico de caracteres fallaban, eran bastante imprecisos. Las herramientas gratuitas para hacer esto funcionaban bastante mal. Había que pagar por herramientas profesionales que tenían un costo elevado y no están a disposición de todo el mundo. Entonces, ¿cómo lo resolvimos en ese momento? Vamos a volver al Lip Binder, Caro. En el Lip Binder vas a ver ahí una etiquetita en gris que se llama Document Cloud. En ese momento, y hacemos clic sobre Document Cloud. En ese momento había una herramienta que todavía sigue estando en vigencia, que se llama Document Cloud, que lo que hacía era, vos tenías que subir el PDF, vamos a hacer clic en cualquiera de los documentos, Caro, hacías clic, perfecto. Y cuando vos subías un documento que venía de una imagen como este, arriba, en el encabezado, vos ves cuatro, cuatro opciones de clic. La opción archivo, la opción texto y la opción página. En la opción página se ve todas las páginas que tenía el documento, ¿sí? En muchos casos eran documentos que tenían 70 u 80 páginas. Y lo interesante de esto es que cuando vos subías a Document Cloud, te corría un sistema de reconocimiento óptico de caracteres, de modo que en la pestaña texto vos tenías la extracción del texto. No era perfecto, como ustedes ven, no era perfecto. A veces funcionaba bien, a veces funcionaba mal. Por esto tuvimos que contratar una programadora, una desarrolladora, alguien que maneja lenguajes de programación. ¿Para qué? Para llevar todos estos textos que están, ven, como ustedes ven, no sale limpia la extracción de texto, llevarlos a una base de datos y con el lenguaje de programación poder finalmente sacar algo en limpio de todo esto. Vamos a volver al LibBinder, Caro. Como ven, en la pestaña repositorio TXT se pudo armar, gracias al trabajo de no sé, se puede abrir el Drive, ahí están lo que hicimos con estos archivos, los llevamos a TXT, este fue el trabajo que hizo la programadora, y gracias a eso pudimos escribir una serie volvemos al LibBinder, Caro, pudimos escribir una serie de notas que premio FOPEA, que ganó el premio FOPEA en 2019 en la categoría medios digitales. A pesar de todos los inconvenientes que tuvimos para procesar toda esta información, pues estuvimos como un mes trabajando en esto. Bueno, gracias a Dios, con el equipo que yo integro en Infobae, con Mariel Fitzpatrick, Daniela Sivener, que es nuestra programadora, y de Santander, que es nuestra data entry, pudimos lograr este premio y para nosotros fue un caso de éxito importante cuando no teníamos herramientas de inteligencia artificial, cuando no teníamos, es decir, sin las herramientas ¿qué quiero decirles con eso? Se puede hacer igual, pero toma mucho tiempo. Nos tomó semanas y semanas de trabajo, cuando este mismo trabajo ahora podríamos haberlo resuelto en probablemente 1 o 2 semanas. Vamos a ir al caso 2, Caro. Exacto. No sé si, bueno, cuando quieras, luego vamos echando cómo esto se podría trabajar dentro de Pinpoint, ¿no? Sí, por supuesto, Eh, esa parte te la dejo a vos. Yo te Porque, bien, bien. eh, otro caso que nos pasó en pandemia, cuando todavía Pinpoint no existía, en el 2020, que tuvimos que manejar un gran número de casos. Usamos Google Spreadsheet. Google Spreadsheet hoy tiene inteligencia artificial incorporada para ayudarnos a convertir tablas, a encontrar factores de repetición, a identificar variables, en fin. Nosotros usamos mucho Google Spreadsheet, es decir, llevamos las hojas de cálculo para armar gráficos como este, por ejemplo, que armamos en una herramienta de Google también que es Flourish.
y la unidad de datos de Infobae utiliza Flourish justamente, que es esta herramienta de Google también, porque es muy versátil y porque te permite en 20 minutos una información que tenés en una tabla en Google Spreadsheet, llevarla fácilmente, no hace falta tener una gran pericia ni ser un experto en visualización de datos, y cualquier periodista puede armar un Flourish, a eso voy. Vamos al caso 3, Caro. A ver. Bien, esta es otra investigación que nosotros hicimos que también obtuvo un premio de FOPEA, en el que tuvimos que hacer mucho trabajo manual. Vamos a la próxima. Mucho trabajo manual porque estas herramientas como Pinpoint, Notebook, es decir, todo lo que es de inteligencia artificial todavía no estaban, estas herramientas no existían en ese momento, y hubo acá sí mucho trabajo manual. Es un trabajo que hicimos con Hugo Alconada, con Emilia Delfino, Maya Hastelblaski, Mariel Fitzpatrick, Iván Ruiz. El trabajo de Fins and Files, hicimos 19 notas. Esta es una serie de 19 notas que hubo que hacerlo todo manual, y estuvimos, si la memoria no me falla, 8 meses trabajando en esto. Vamos al próximo caso, al caso 4, y ya, no, este es un caso en el que también usamos una base de datos abiertas sobre aviones, eh, y fue bastante sencillo en este caso porque la información ya estaba abierta. Vamos al caso 5, Caro, que es ya cuando empezamos a usar Pinpoint. Bueno, vamos a abrir este archivo. Hace poco, este año fue, a principios de año, el gobierno anunció la desclasificación de documentos sobre el nazismo en la Argentina. Vamos más abajo, Caro. Y como ustedes ven, todos estos documentos, que eran casi 2000, eran 1850, se reunieron en 7 expedientes. Estos 7 expedientes están ahí, como ustedes los ven, eran un PDF. Entonces dijimos, oh, nos acordamos de los decretos secretos de la dictadura. Digo, no, tenemos que hacer todo esto a mano. No, pero sabíamos que existía Pinpoint porque ya teníamos experiencia en trabajar con esta herramienta, en resolver situaciones que tienen que ver con la extracción de datos, con encontrar factores de repetición, con una herramienta que sea amigable y que además que sea gratuita. Entonces, volvemos al Lip Binder, Caro. Bueno, en Pinpoint, en la pestaña Pinpoint, vamos a ver, bueno, vos no lo vas a poder ver porque es una colección. A ver, hace clic en la colección que está ahí se ve. Yo creo que lo puedo ver porque me lo compartiste anteriormente, por eso. Compartí antes. Bueno, perfecto. Lo que hicimos fue esas 7 carpetas, nuestra programadora Daniela Sivener las subió a Pinpoint. Vamos a abrir una, Caro, cualquiera, la que quieras. Bueno, esta fue que me tocó a mí. Vayamos más hacia abajo. Vean lo que son los documentos. Es una pesadilla trabajar con esto porque obviamente son documentos antiquísimos de hace décadas. Y lo que tiene Pinpoint en este caso de interesante es que, como Carolina les va a comentar en un ratito, es que vos podés seleccionar una parte primero que podés buscar dentro del texto. Yo, por ejemplo, estaba investigando a un nazi llamado Eichmann. Entonces, en cada uno de los 7 documentos me puse a ver dónde aparecía Eichmann y en qué contexto. Y para poder hacer la extracción, cuando un párrafo me interesaba, lo marcaba y automáticamente la herramienta, como les va a mostrar Carolina después, o no sé si ahora está habilitada, creo que sí, te deja copiar el texto. ¿Sí? Vieron que ahí Ujú. apareció la ventanita de copiar texto. Es decir, vos señalás ahí y vos haces clic en copiar texto y te podés llevar ese texto a un Word. Y esto es muy, pero muy ventajoso, ¿sí? Muy ventajoso. Así que con esta herramienta, que fue muy útil para nosotros, en menos de 72 horas, creo que comenzamos un lunes, y volvemos al Bitbinder, para que vean hay notas, nota 1, 2, 3, 4. Hicimos 4 notas, que ahí las pueden ver. Una serie de notas que nos dieron muchas satisfacciones,
pudimos extraer las fotos con un alto nivel de calidad, pudimos extraer el texto, pudimos revisar en un tiempo récord. ¿Por qué? Porque pudimos llevar todo a TXT y ahí aplicar buscadores que nos permitían buscar por nazi y reconstruir la historia a partir de formatos desestructurados. Y Estaba realmente revisando. Estaba revisando, iba nota por nota, Sandra, para revisar un poco esto que también mencionabas de las 72 horas, ¿no? no, fue el procesamiento, después fuimos Sí, publicando sí, en distintos días, porque todo lo que el procesamiento nos llevó 72 horas. claro. Después fuimos programando de acuerdo a la agenda de la redacción. Este, por ejemplo, es de mayo, pero ¿por qué es de mayo este? Este es de mayo porque cuando publicamos la primera nota, la de Eichmann, ahí comentamos un caso de un pescador que había sido testigo de que habían trasladado desde Necochea hacia Uruguay a un grupo de nazis. Entonces, un pescador que se llamaba Paleo. Esto fue en abril. Entonces, cuando se publica esto, esa misma semana, me escribe un mail la nieta de Paleo diciendo que el pescador estaba vivo, que tenía 90 y pico de años y que efectivamente él había sido el testigo de toda esa historia. Entonces, bueno, coordinamos con la familia, pues tiene un hombre muy mayor, para hacer la entrevista y se publicó en mayo, ¿no? Así que muchas veces documentos que son antiguos, documentos que son pesados, documentos que son difíciles de leer, la herramienta por su versatilidad y por tener incorporado inteligencia artificial, como le quieran llamar Gemini o Gemini, ayuda muchísimo a tratar de resolver problemas. Este es uno de los casos de éxitos que yo menciono, que me tocaron como parte de la unidad de datos en Infobae procesar. El otro caso que, bueno, lamento no poder compartir, fíjate, Caro, si puedo, me parece que no, ahí donde dice pinpoint, no, claro, esa es mi colección, no te va a permitir. Bueno, volvemos a mi rostro, entonces, así les cuento. Porque ahora, no se preocupen, porque ahora seguramente Carolina les va a explicar cómo funciona. Esta semana nosotros teníamos la semana pasada y esta, estuvimos trabajando, vieron que el 26 de octubre son las elecciones. Y concurrentemente con las elecciones nacionales, hay 4 provincias que tienen elecciones provinciales: La Rioja, Mendoza, Santiago del Estero, que elige gobernador, y Catamarca. Entonces, el desafío que teníamos era conseguir las listas de todos los candidatos a diputados provinciales y senadores provinciales, que están publicados en los tribunales electorales con unos PDFs horribles, espantosos, que están como fotos, y que realmente nos costaba mucho encontrar. En algunos casos no lo encontramos. Santiago del Estero no estaba. Entonces yo me comunico con un colega a través de FOPEA, muy federal, y tenemos colegas por todas las provincias. Me comunico con un colega de Santiago del Estero. Le digo, mira, me están faltando las listas completas de los candidatos. Ok, ok. Dice, tengo una parte que estaba en una nota. Dice, pero hay dos casos que lo que tengo es una foto. Entonces, lo que me pasa es una imagen que habían compartido estos dos partidos políticos a través de las redes sociales en Instagram. Es una foto con toda la lista. Y para nosotros fue sencillísimo, nos tomó menos de 5 minutos. Subimos esas dos fotos que nos descargamos de Instagram a Pinpoint, y hay, como Caro les va a enseñar ahora, hay un botoncito con el clic de Gemini o Géminis, como le quieran llamar. Entonces vos podés interactuar, subir la foto y podés interactuar y pedirle cosas. Entonces yo le puse, necesito los datos que aparecen en esta imagen en formato CSV o Excel. Y es maravilloso porque en menos de 30 segundos me tiró la lista completa. Yo lo único que tuve que hacer es un botoncito de copiar y llevármelo a una hoja de cálculo. Y esto a ver, hace 5 años
el OCR que nosotros usábamos hubiera fallado, ¿sí? Porque tenía combinadas fotos atrás. Atrás de la lista había una foto, es decir, una foto combinada con una imagen atrás, no sobre un fondo limpio. Y cuando hay marcas, los OCR fallan. Cuando hay marcas o sellos o hay imágenes detrás de las letras en la foto, ¿no? Por así decirlo. Eh, entonces, hace 5 años que hubiera pasado, y por eso tenemos una data entry, y hubiéramos tenido que cargar a mano, ¿sí? De cada lista, los 40 candidatos a mano, que nos hubiera llevado tiempo, porque la carga manual, sepan que conlleva entre un 10 y un 15% de error, porque es una carga humana. Entonces nosotros tratamos de evitarla por todos los medios, no en desmedio de nuestra data entry, que ya estamos, no se va a quedar sin trabajo, la estamos entrenando para hacer otro tipo de trabajo, justamente para hacer extracción y scrapping de datos usando Pinpoint, usando Notebook y otro tipo de herramientas. Pero bueno, lo que les quiero decir que algo que hace 4 o 5 años a nosotros nos hubiera tomado mucho tiempo, ahora se puede resolver en menos de 5 minutos. Ustedes vayan colocando sus preguntas en el chat, cualquier duda que tengan, y ahora le paso a Caro para que ella, que puede compartir pantalla, que tiene la gracia de Dicha, compartir Zoom, yo no puedo, qué lástima. Y a ver si puedo, no, todavía no puedo. no Me hay dio problema, igual. el ejemplo de la semana pasada me hubiera gustado, lo tenía planeado para mostrárselos en línea, cómo hice, digamos, en menos de 2 minutos para resolver el problema. Pero bueno, seguramente Caro, que es una genia explicando, les va a contar cómo funciona esta herramienta y cómo nos puede ayudar a los periodistas. Caro, toda tuya. Gracias, gracias, Sandra. Y por favor, por supuesto que quédate cerca porque voy a repasar algunos casos también y algunos documentos que hemos conversado y Estoy acá. que, y que hemos compartido justamente. Ahí Maximiliano dice, durante 15 años usé el sistema de OCR para detectar el escaneo de páginas de diarios o revistas. La clave para una captación clara del texto, es que la imagen esté en 300 dpi, claro, habla de una resolución de la imagen, ¿no? Hablamos de una resolución de la imagen que, que tal vez no es posible tenerla en todos los casos. Yo lo que voy a hacer como primera instancia, porque ya estuvimos mencionando la herramienta, pero bueno, por si acaso, por si hay alguien en la sala que no conozca Pinpoint, que lo comente mientras tanto. Y voy a ir directamente a compartirles desde aquí, a ver, eh, voy a volver a compartir mi pantalla, ahí va. Voy a compartirles un poco, aquí tenía justo, mira, tengo colecciones compartidas por Sandra y todo. Quiero mostrarles un poco de la herramienta, ¿no? Y de cómo se pueden trabajar todos estos casos que mencionaba Sandra justamente. A ver qué dicen ahí. Nunca, bueno, Juan Manuel dice que nunca utilizó Pinpoint. Y quienes sí pueden compartirlo, ¿no? Quienes sí han utilizado Pinpoint y de qué manera también nos pueden ir comentando en el chat, así adaptamos también un poco la información al grupo. Aprovecho, mientras tanto, para contarles que Pinpoint se ve de esta manera y es una herramienta que ha desarrollado Google específicamente para periodistas y para académicos también, ¿no? Para personas que trabajan justamente con una gran cantidad de documentos. Pinpoint funciona en algún punto de forma similar a Drive. ¿En qué sentido? Podemos armar colecciones, lo que en Google Drive serían como carpetas, y en cada una de estas colecciones vamos a poder, digamos, gozar y aprovechar automáticamente las funcionalidades que tiene incluidas Pinpoint, como por ejemplo el OCR, el reconocimiento óptico de caracteres que mencionaba recién Sandra, y también la identificación de entidades y la posibilidad de asistirse en la lectura y el análisis de todos estos documentos con inteligencia artificial generativa también. Voy a compartirles en primer lugar el enlace para que quienes no tienen acceso a Pinpoint lo puedan solicitar.
Pinpoint es exactamente, es una herramienta gratuita. Hay que registrarse con una cuenta de Gmail, justamente, ahí como bien dice Sandra, y, y ya automáticamente van a poder tener acceso a Pinpoint. Y voy a adelantarme y les voy a compartir también otro enlace que me parece importante que tengan a mano, que es el siguiente, acceso temprano a funciones de IA. ¿Sí? Porque en unos poquitos segundos vamos a hablar de, más allá de estas posibilidades de OCR y de identificación de entidades, cómo opera también la IA y la IA generativa en esta herramienta. Tomo una pregunta de Juan Manuel que dice, en cuanto al espacio y tipos de archivos, ¿qué información nos puede brindar? Pinpoint nos brinda a los periodistas un espacio de 100 gigas para que justamente podamos analizar grandes colecciones de documentos. Y un poco el proceso que siguió Sandra, o que podría haber seguido Sandra también ahora en vivo, luego de, por ejemplo, ir a esta pestaña, ¿no? A este elemento. De hecho, se los voy a compartir para que lo vayamos haciendo en conjunto, si quieren, para quienes tienen acceso ya a Pinpoint, documentos de prueba, pueden descargarlos de allí. Y yo lo que hice, como Sandra, fue, en primer lugar, siempre crear una nueva colección. Recuerden que las colecciones son como nuestras carpetas en Pinpoint. Todo lo que creamos en Pinpoint y en nuestras colecciones es privado de forma determinada, de forma predeterminada. Yo, ¿por qué veo, por ejemplo, esta colección de Sandra? Porque Sandra me la compartió. Si Sandra no me lo hubiera compartido, no hay posibilidad de que yo vea sus colecciones. Todo el resto, por ejemplo, estas las he compartido con otros colegas, pero esta colección es privada, entonces no hay posibilidad de que nadie la vea. Y de hecho, si Sandra me quiere quitar el acceso a su colección, también dejaría de verla. Súper importante para trabajar tal vez con documentos confidenciales, ¿no? Luego, bueno, cuando ya tenemos estos documentos descargados que veíamos recién, el paso a seguir es crear una colección, ¿sí? Colección de prueba, le podemos poner el nombre que sirva en cada caso. Y desde aquí, recordatorio, vamos a ver que podemos subir documentos tanto desde nuestro Drive como de nuestro ordenador y en una gran cantidad de formatos. Para quienes ya utilizan otras herramientas de Google potenciadas por inteligencia artificial como NotebookLM, en general nos suelen preguntar, bueno, cuáles son tal vez las diferencias o los puntos fuertes de cada herramienta. Como verán aquí, Pinpoint puede alojar y puede ayudarnos a analizar una gran cantidad de documentos. Sandra lo mencionaba recién, estas imágenes que veíamos de los documentos desclasificados son escaneos, ¿sí? Son escaneos, a veces tenemos fotografías, tenemos los archivos que mencionaba Sandra, los CSV, los archivos de valores separados por comas. Y bueno, por supuesto también a esto podemos integrar videos y audios MP3 o de otros tipos para la transcripción automática, para transcribir, por ejemplo, entrevistas, declaraciones, conferencias de prensa. Bien, ¿cómo podría trabajar yo con esto? Puedo venir aquí, ¿sí? Voy a descargar, por ejemplo, uno de estos archivos. eh, que son bastante largos, cada uno de ellos. Ahí descargué uno y solo les quiero mostrar a dónde estoy. Vuelvo aquí, sí que puedo añadir documentos desde mi ordenador. Puedo subir archivos. Voy a subir un documento para mostrarles y un poco cómo funciona y algunas posibilidades que se pueden aprovechar. Una vez que yo puse a la carga estos documentos y estos archivos que tengo, van a ver que aparecerá por aquí el cartel de procesando. Una vez que yo veo eso, puedo salirme de la colección. Si puedo seguir trabajando en otras producciones periodísticas
ir a hacerme un mate o lo que desee, porque Pinpoint va a seguir procesando ese documento, digamos, en segundo plano, ¿sí? Yo los tenía por aquí. Mira. Yo tenía por aquí estos documentos, estos 7 documentos que Sandra había mencionado, y voy a mostrarles 2 cosas. Primero, van a ver que en general la mayoría de los archivos que cargamos se transforman a PDF y justamente por la lectura automática de OCR, yo puedo, todo esto que parecería ser una imagen, no solo lo puedo resaltar y copiar, sino que lo puedo resaltar también en el texto. Si luego, por ejemplo, estoy trabajando con un diseñador, ¿no? Que está preparando algunas imágenes o capturas de pantalla para agregar a mi artículo y quiero mostrarle, bueno, qué apartados deseo yo destacar dentro de mi nota. Podría trabajar con este resaltado, puedo obtener el enlace y compartir el enlace. Por supuesto, en ese caso debería compartir primero la colección a la persona con la que voy a trabajar. Bueno, este informe es larguísimo. Van a ver que hay manuscritos también, pareciera, ¿no? Hay letra más pequeña, ¿no? Fíjense, hay, bueno, bastantes manuscritos que yo de todas maneras los puedo resaltar. Puedo encontrar firmas, ¿no? Por supuesto, no garabatos porque no lo podría buscar, pero puedo buscar firmas hechas con el nombre de alguna persona. Puedo buscar este tipo de códigos. Puedo trabajar sobre este tipo de texto hasta cuando están en distintos formatos. Y bueno, aquí sí, la prensa, miren cómo está escrito. Incluso tratar de identificar texto en este tipo de documentos que están bastante, bueno, vapuleados por el tiempo, ¿no? Más allá de copiar el texto y de resaltarlo, yo podría también, voy a ir para atrás, yo podría, en primer lugar, revisar en este menú de 3 puntos las entidades que ha identificado Pinpoint de forma automática. De forma automática siempre voy a poder ver, bueno, los nombres que se han identificado. Aquí en general son nombres propios, ¿sí? Si hay algún edificio, alguna sala de un edificio que tiene un nombre, va a figurar aquí también, que identifica, por ejemplo, personas vivas o fallecidas, por ejemplo. Pero bueno, si yo estoy buscando a alguien específico, puedo filtrar, ¿sí? Si quiero saber en qué documentos aparece mencionado Arturo Frondizi de todos estos, lo puedo ver y no solo puedo identificarlo de esta manera, sino que también tengo, por supuesto, miren este caso. No estaba, no estaba planeado esto y me vino al pelo. Fíjense que está dada vuelta este PDF. No sé si lo están viendo como yo en la pantalla, pero tengo un nivel de lectura y luego tengo esta imagen que no sé por qué quedó dada vuelta, pero Pinpoint me ayuda a identificar hasta este tipo de imágenes, hasta los PDFs que están dados vueltas, hasta las imágenes que están en otra dirección que no es la de correcta lectura, ¿no? Súper al pelo que haya encontrado eso ahí. Y aquí lo mismo, sí puedo ver también las menciones, puedo identificar aquí de un lado a otro las menciones que va haciendo con el nombre completo, solo con el apellido. En muchos casos voy a ver también, por ejemplo, nombres más extensos o cargos, ¿sí? Y desde aquí también, más allá de esta entidad que quedó ahí como filtro, voy a poder ver organizaciones mencionadas y ubicaciones. Y además, lo que yo podría trabajar, por ejemplo, estoy buscando a ver si hay alguna, bueno, hay un montón, pero yo podría buscar la que sea, la que se me ocurra, aunque no aparezca aquí, debería aparecer mencionada, pero puedo hacer el doble rechequeo a través de este navegador y puedo buscar la palabra
de manera general para encontrar distintas acepciones, o puedo también buscar la concordancia exacta con comillas. Voy a hacer la búsqueda general y, como ven, va a encontrar, sí, este lugar, esta ubicación que yo estaba buscando. Miren en el texto chiquito que lo encontró. Puedo, por supuesto, ir marcando, ¿no?, los datos que me interesan. Puedo, si a mí me interesa trabajar sobre esta ubicación porque trabajo en un periódico local de esta ciudad, puedo marcar todos estos documentos, añadir etiquetas desde aquí, ¿sí? Crear una etiqueta amarilla para Miramar y que ya me quede como filtro disponible por aquí, creando mis propias etiquetas también. Y por este apartado está el panel en el que nos vamos a meter en segunditos nomás. Mientras tanto, hago un parate porque vengo hablando un montón y no sé si hay preguntas, dudas, o si Sandra querés comentar Estoy algo. chequeando las preguntas y creo que todas ya las respondimos, que es de libre acceso, que no hay que pagar, que hay que registrarse, que admite hasta 100 gigas. Es decir, yo como criterio lo que voy haciendo es tener siempre mi espacio lo más limpio posible, ¿no? Sí, Y hay documentos que subo y ya terminé de procesar, le hice las consultas a Gemini que quería, lo borro para seguir teniendo más espacio, ¿no? Pero totalmente. creo que esas son todas las preguntas que han llegado hasta ahora. Buenísimo. Muestro algunas cositas más vinculadas también. Caro, perdón, ¿eh? Justo llegó una Sí. consulta de Ricardo que dice si se puede comprar espacio. No se puede comprar espacio, no tiene ningún tipo de modelo premium, digamos. Si un periodista estuviera trabajando en una investigación que requiere más espacio que 100 gigas, porque hay que analizar una cantidad de documentos realmente muy grande, lo que se puede hacer es escribirle un correo al equipo de Pinpoint. Les estoy compartiendo el correo en este momento, pinpoint-support@google.com. En esos casos se puede solicitar la extensión del espacio por investigaciones puntuales, ¿no? Y el equipo lo ha hecho en el pasado. Pero no se puede comprar espacio. Lo que les quería mostrar, agregando un poquito, voy a volver para atrás y voy a mostrarles algunas otras cosas. Bueno, en primer lugar, sí, tenía por aquí esta colección de Sandra, que me había compartido Sandra, con los ingresos olivos. Creo que es esta en la que había empezado a trabajar. Sí, perfecto. Sí, que son tablas, justamente, tablas que tal vez si las queremos sistematizar, si queremos convertir cada una de estas, por ahí, ¿no? De estas instancias o de estas páginas en, bueno, una sola tabla, se vuelve más complejo, perdón, llevar esto a una hoja de cálculo, a un spreadsheet de Google, por ejemplo. Entonces, lo que nos permite Pinpoint en estos casos es hacer un scrapeo simplificado, digamos, no con todo el conocimiento y con toda la particularidad que podría brindarnos tener un desarrollador in-house, pero para los medios que no lo tienen, Pinpoint sí permite, bueno, rastrear, podríamos decir, este tipo de contenidos. ¿Y de qué manera? De dos formas. En primer lugar, nos lo permite hacer a través del apartado de datos, de la extracción de datos estructurados y también a partir de este panel. Este panel, me pueden confirmar quienes tienen un acceso a Pinpoint ya, seguramente lo vean la mayoría de los usuarios. Si se registran en el acceso temprano a funcionalidades nuevas, lo que van a ver en general quienes estén registrados en esa base son opciones que están justamente en desarrollo, ¿no? Como la posibilidad de crear cronologías a partir de estos documentos. Piensen que la posibilidad de crear una cronología nos podría servir para estos documentos desclasificados que veíamos recién, ¿no? Que en muchos casos eran carpetas con recortes que tal vez se iban armando
pero que no seguían una línea temporal específica, podríamos en esos casos asistirnos con bueno, la potencia de Gemini dentro de Pinpoint para crear una cronología de forma automatizada y también teniendo, por el resultado que nos da, los enlaces a cada una de las fuentes. Y una de las posibilidades que nos brinda la IA en esta herramienta es también la posibilidad de extraer datos en documentos que no están estructurados. ¿Cuál es la diferencia? Porque por ahí estoy yendo muy rápido y vale la pena aclarar algunas cosas. La extracción de datos estructurados nos sirve mucho para documentos como estos, podríamos decir, ¿no? Documentos en los cuales, digamos, se sigue un mismo formato, un mismo estilo. Pensemos, yo siempre pongo el caso de las declaraciones juradas de los funcionarios o en algunos casos presupuestos, ¿no? Que son tablas que siguen siempre el mismo formato, pero tal vez queremos extraer datos de documentos que no están estructurados. Por ejemplo, licitaciones, contratos, reportes. Ahora, dentro de unos segunditos nomás, también les voy a mostrar otro informe que me mencionó y que me compartió Sandra, vinculado a bueno, los reportes que hace la Cámara de Diputados, si no me equivoco. Ahí, Sandra, me puedes corregir. En esos casos, en los documentos en los cuales justamente no tenemos una tabla específica, podemos valernos con este apartado, ¿no? Yo lo que podría hacer en este caso es ir directamente a cualquiera de las dos opciones. Vamos a buscar, por ejemplo, vamos a buscar los datos que nos interesa extraer, ¿no? Acá tenemos una columna que se llama apellido y nombre. Y otra que se llama concurre a, ¿no? A qué parte, digamos, en este caso es la residencia presidencial, se dirige cada una de las personas. Entonces, yo voy a intentar extraer estas tres instancias, ¿no? Podríamos extraer entonces apellido y nombre, concurre a y funcionario. Vamos a hacer esa prueba. Vamos a ir para atrás, vamos a usar aquí el extraer datos. ¿Qué información quieres extraer? Apellido y nombre por aquí. Vamos a agregar también concurre a. Y vamos a agregar aquí la columna funcionario, creo que se llamaba. Puedo agregar hasta 5. Y esto lo puedo hacer al momento, si no me equivoco con respecto a las últimas actualizaciones, en hasta 100 documentos. Si tengo más de 100 documentos, posiblemente no me pueda analizar todos. Pero si le damos clic aquí a extraer, lo que va a hacer es la herramienta justamente empezar a analizar cada uno de estos archivos y va a intentar ordenar todos esos datos en justamente columnas que yo luego pueda revisar en hojas de cálculo, ¿no? En spreadsheets. ¿Qué me dice aquí? Que se han extraído datos de 8 de 8 documentos. O sea que encontró toda esta información en todos los archivos de mi colección. Si hubiera encontrado solo en 6 de 8, me lo notifica. Si me dice que hay 2 documentos en los cuales no ha encontrado nada. Yo voy a descargar este CSV. Van a ver que aquí está clarificada también la tipología del archivo que resaltaba y mencionaba Sandra recién. Y yo esto lo voy a llevar a ver qué me ha tomado. Estoy haciendo la prueba en vivo con ustedes, así. A ver, denme un segundo que estoy abriendo mi Drive. A ver si puedo crear desde aquí. Ahí va. Voy a cerrar un segundo esto. Voy a compartir esta pestaña. Voy a importar. Y aquí lo que voy a hacer es subir un archivo. Voy a subir el archivo que tengo descargado en CSV. A ver si lo carga.
Ahí va, reemplazo de hoja de cálculo, detecto automáticamente la separación de datos, voy a importar datos y en este caso vamos a ver que me devuelve. Bueno, me devolvió justamente de todos los archivos. Yo esto lo puedo luego acomodar con algo de diseño, pero me los devolvió separados en algunos casos. Este se me fue muy largo, lo voy a achicar. Me devuelve automáticamente todos los nombres que identificó, ¿sí? Si yo quiero, en este caso utilicé una extracción de datos no estructurada. Si yo quiero hacer de este proceso algo mucho más limpio, incluso más allá de que me ha justamente, bueno, automatizado el rescate de datos a una hoja de cálculos, lo que puedo hacer es ir directamente a la extracción de datos estructurados, en la que voy a poder marcar en un proceso muy sencillo, de pocos pasos, cuáles son las tablas que quiero tomar. Y freno un segundo porque siento que estoy yendo muy rápido. No sé si surge alguna pregunta nueva o si puedo seguir un poquito más. No, había una sola pregunta que era si se puede subir a Pinpoint audios de WhatsApp para la transcripción. Se puede subir audios de WhatsApp para la transcripción. Sí, exactamente. De hecho, uno de los puntos también que Pinpoint tiene como positivos, lo vuelvo a mostrar por aquí. Voy a ir para atrás para mostrarles el detalle que me gusta mucho eh, remarcar. Si yo voy a los tipos de archivos, van a ver que en los archivos de audios hay una gran cantidad. De lo que tienen muchas herramientas de transcripción es que solo toman y leen archivos MP3 o MP4, ¿no? Que son como los más comunes. Lo que tiene Pinpoint es que hace, digamos, una conversión medio automática de una gran cantidad de archivos, así que sí se pueden analizar los audios de WhatsApp. Y quería volver para atrás un segundo para compartir desde aquí un informe que justamente me compartió Sandra, que tiene, aquí lo vemos, 1223 páginas. Lindo por si no hay nada para ver en ninguna plataforma de streaming, leerse las 1223 páginas. Perdón, quiero hacer una salvedad con relación a esto. Me parece importantísimo porque comentarles a todos que cada 3 meses el jefe de gabinete le responde al Congreso preguntas que los diputados y senadores, depende del caso, mandan. En general son entre 1.500 y 2.000 preguntas y el archivo, como bien dice Caro, en este caso el último informe fue de 1.223 páginas y era una verdadera pesadilla. Cada vez que llegaba esto, o sea, para nosotros los periodistas es insumo de noticias permanente. Entonces, ¿cómo hacemos para gestionar un archivo tan grande? Ahora sí, Caro. Exacto, no, está perfecto y buenísimo lo que mencionás. Justamente quería ir revisando, también identificando un poco cuáles eran las entidades que se estaban identificando. Este archivo, por si acaso, para mencionarlo también, es un solo archivo, ¿no? Es un PDF gigante, como mencionaba Sandra, y lo que hace automáticamente Pinpoint para poder analizar mejor este tipo de documentación es dividirla, ¿sí? Compartimentarla en distintos archivos para el mejor procesamiento de la plataforma, así que no se asusten si ven aquí todo partido. Lo bueno es que te aclara, yo no cambié este título, ¿sí? Yo cargué el archivo y Pinpoint solo me dijo, mira, acá tenés la página 1, la 304, acá tenés la 612, la 911. Y desde aquí, más allá de que este es un documento que yo sí podría haber trabajado, ¿no? Porque no es un escaneo, no es un manuscrito, lo que sí puedo hacer con estos archivos tan grandes es abrir el panel de inteligencia artificial generativa. Vale la pena aclarar, Pinpoint nos permite analizar con IA generativa documentos a nivel de colección, como veíamos recién afuera,
digamos, fuera del documento o dentro del propio archivo, ¿no? Punto importante a aclarar, siempre vamos a ver un resumen primero del documento que está en inglés y no lo podemos cambiar, ese lenguaje, digo. Y aquí van a ver también preguntas sugeridas en inglés. Pero no se asusten porque si hacen preguntas desde aquí, si yo pregunto en español, la herramienta me va a responder en español. Entonces aquí veo que hay una mención a Andy. Bueno, le puedo preguntar a la herramienta que dice este documento sobre las políticas públicas vinculadas a Andis, le podría preguntar, ¿no? Y lo que va a hacer en general es, bueno, más allá de analizar el texto, devolverme una respuesta con los puntos que identifique vinculados a la pregunta que yo he hecho, como veían anteriormente, también suele enlazar, ¿sí? Poner el detalle de referencias, no nos pone, como ven aquí, bueno, me ha dado una súper respuesta, pero es menos extensa que 300 páginas. Sí, tengo una buena respuesta que la puedo copiar si quiero. Lo que pierdo cuando copio son estos enlaces. ¿Qué son estos botones? Por cada ítem que me trae, yo puedo ir a revisar específicamente de dónde tomo cada uno de estos fragmentos, ¿no? Puedo ir a ver, ok, qué me está identificando, ¿no? ¿Qué está leyendo? Entonces aquí puedo, en general, digamos, utilizar y aprovechar este chat para hacer como una lectura asistida, pero siempre recurriendo nuevamente a la fuente, ¿no? A modo de búsqueda avanzada. Y otra cosa que recomiendo como prueba que hagan es la posibilidad de encontrar respuestas sobre temáticas específicas. Le puedo pedir a Gemini que me arme un breve informe, ¿no? Una breve respuesta relacionada a, bueno, qué información específica quiero buscar en este documento. Quiero buscar información vinculada a escándalos judiciales, quiero buscar información relacionada a políticas educativas. Lo puedo trabajar desde aquí. Siempre me va a devolver referencias a los documentos y puedo también comparar hasta 3 archivos máximo. Yo puedo cargar este informe, puedo cargar el informe anterior y puedo cargar el informe anterior y pedirle a Pinpoint, perdón, a Gemini en Pinpoint que me ayude a comparar, bueno, cómo se ha modificado tal vez la respuesta oficial, por ejemplo, si es que se ha modificado en base a cierta temática, ¿no? Estas son algunas ideas, pero también te dejo, Sandra, por supuesto, que comentes un poco sobre estos casos y estos documentos. En este caso, muchas preguntas que se le hacen al jefe de gabinete tienen que ver con datos en tablas. Por ejemplo, le piden ejecución presupuestaria de tal cosa, le piden recursos disponibles de tal otra, listado de obras públicas suspendidas o neutralizadas. Y la forma en la que el gobierno responde es como anexo. Entonces nosotros, que estamos en el caso de la unidad de datos de Infobae, lo que hacemos es concentrarnos, como trabajamos con hojas de cálculo, básicamente nos concentramos en identificar dentro de las 1223 páginas los anexos. Entonces yo le puedo preguntar a Gemini ahí que me identifique los anexos o que me diga dónde está un anexo de determinado tema. Y eso acorta muchísimo el trabajo que si yo lo estuviera leyendo desde el PDF completo, tengo que andar uno por uno identificando los anexos. Así cada anexo es un link a Google Spreadsheet. Claro. Lo comparte el Perfecto. gobierno. No sé si Gemini puede identificar URLs. Vamos Como anexo a siempre. probarlo. Sí. A ver, vamos a entrar aquí.
Y vamos a pedirle, ayúdame a identificar URLs o enlaces a sitios web mencionados en este documento. A ver si encuentra alguno por aquí. Este por ahí es entré en uno medio malo porque por ahí es el primero, ¿no? Es la primera parte. No sé si al ser anexos, si estarán Ahí, ahí. claro, nosotras lo buscamos como anexos porque nos dimos cuenta que las URL estaban todas, ellos las titulaban anexo. Claro. Entonces usamos ese criterio porque era el título que le ponían a la URL. Ah, ok. No está, esto es importante. ¿Se ve el enlace o es un hipervínculo? Es un hipervínculo que dice anexo. Ah, Dice, claro, claro, claro. entonces tal vez tendrás Entonces, que sí, es identificar posible que no los identifique. No lo sé, mira, la verdad que nunca probé pedírselo como URL, porque asocié que como estaba en un hipervínculo que tenía un título, Claro, asocié que la herramienta iba a leer el título, no la claro, URL. Claro, ¿ves? claro, Eh, no, pero no lo si le encuentra. preguntás anexo, seguramente te los va a identificar. A ver, vamos a probar en otro. Em, a ver, ¿qué anexos están mencionados Sí. en este documento? A ver si aquí hay algún anexo. Otro punto que quería compartir, bueno, claro, hay Ahí una están. barbaridad de anexos, efectivamente, y podemos ir a buscarlos luego. Hay una hoja de cálculo. Claro, Entonces, claro, esto claro, claro. me ayuda a mí a Sí, a saber a veces qué preguntas mucho. tengo que ir. eh, y es muy útil cuando está como hipervínculo, Claro, identificar. sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. No, luego lo que sí se puede hacer, que es un poco lo que mostraba anteriormente, y puedo hacer una demo bastante rápida desde, ¿a dónde lo tengo? Desde aquí, yendo a extraer datos estructurados, a ese botón que les mostraba hace un ratito. Em, no me deja mostrarles esta pantalla, me parece, a ver si, no, no me deja mostrarles la pantalla, pero sí van desde, desde aquí al botón de extraer datos estructurados, lo que van a poder hacer es, si estuvieran las tablas, si no estuvieran por fuera, ¿no? En enlaces de sitios web, como mencionaba Sandra recién, y estuvieran, digamos, dentro de los documentos, como veíamos recién aquí, ¿sí? En estas pequeñas tablas, lo que sí se puede hacer en estos casos es marcar la tabla para convertir, al marcar solo un documento, bueno, justamente habilitar la extracción de las tablas de toda la colección, ¿no? No me está dejando mostrarles la otra pantalla, pero yo podría, por ejemplo, tomar toda esta tabla y pedirle a Pinpoint justamente que, bueno, también me recupere del resto de los documentos de esta colección, el resto de las tablas similares a esta. Algo que quiero mencionar por si acaso, porque en algunas ocasiones no se ve o no, tal vez no lo tienen tan registrado algunos periodistas, es el botón de compartir. ¿Sí? Desde aquí van a poder, como lo hacen cuando comparten una carpeta de Google Drive, van a poder brindar acceso de lectura o de edición a distintos colegas. Y desde allí también incluso pueden revocar, ¿no? Los accesos digamos, cualquier colección, si es que tal vez, no sé, tuvieron que compartir con algún colega un documento y luego, como era información muy sensible o muy confidencial, la quieren tener, digamos, nuevamente para ustedes mismos, bueno, lo pueden también, lo pueden manejar desde allí. Hay Y otra, Caro, hay otra sí, cosa que usamos nosotros en la redacción que es el resumen. Porque, por sí, ejemplo, la semana pasada yo estaba trabajando con un PDF que tenía 32 páginas.
Entonces lo subí y le pedí que me hiciera un resumen. En este caso, cuando es tan grande, es muy difícil, obviamente, obtener un resumen, Sí, porque acá hay muchos temas, no es un documento sobre un solo tema. claro, Entonces no va a tener la capacidad. Pero si nosotros tuviéramos un documento de un solo tema, vamos a suponer sobre el sí, transporte, o sobre el Garrahan, que era sobre el tema que yo tenía un documento de 32 páginas sobre Garrahan. Entonces lo subís y le aplicás ahí con Gemini que te dé el resumen. La verdad que lo resume bastante bien. Igual sí, siempre lo sí, controlo, ¿viste? O sea, las por tareas, supuesto. las tareas de chequeo las hacemos igual, pero ahorra trabajo en horario, ¿no? Totalmente. Aquí, bueno, por ahí ni lo incluye, ¿no? Pero, digo, se pueden agregar varias temáticas y se puede No, pedir por justamente. ahí yo hubiera puesto tal vez Hospital Garrahan, ponele. Ah, Sé que bien, en el documento aparece 6 veces el claro. Hospital Garrahan, algo puntual. Por Sí, sí, ejemplo, sí, sí, sí. o podría ser también obra pública, digamos, algo Claro. específico. Sí, Pero sí, sí, sí. sí es muy útil para resúmenes. Y vuelvo a remarcar justamente que podemos, bueno, activar esta acción, valga la redundancia, y podemos seguir usando la herramienta mientras, bueno, se procesa todo esto, ¿no? Aquí debe ser que lo hice con otra cuenta, porque otra cuenta, porque me lo devolvió en inglés, pero en general se los debería devolver en español sin problema. Y lo que vamos a tener también es la mención a los documentos en los cuales se tocan estos temas, ¿no? Que le pedí que resuma. Un punto también a tener en cuenta es que lo que se ha sumado hace muy poquito es la actividad reciente. Yo la puedo borrar si quiero, pero si no recuerdo cuáles fueron las últimas consultas que le hice a la herramienta, lo puedo ver desde aquí y puedo hacer preguntas también desde aquí a toda la colección o solo a ciertos documentos que yo marco desde el listado de documentos, ¿no? Aquí solo tenemos 4, pero podríamos tener 50.000 o más incluso. Eh, Así que creo que esta posibilidad incluso de aprovechar estas funcionalidades, bueno, vale la pena ser revisada. Un último comentario, porque ya nos quedan los minutos finales, eh, pero no quería dejar de destacar una funcionalidad que a mí me gusta mucho. Trabajo en, en mi tesis de maestría con muchos documentos dentro de Pinpoint. Y el etiquetado de documentos automatizado también es muy útil para sortear la información cuando estamos trabajando con múltiples fuentes. Si descargamos, no sé, los últimos proyectos de ley de cierto partido político de los últimos 4 años, yo los podría cargar sin problema todos en Pinpoint y podría pedirle a la herramienta, pedirle a Pinpoint que automáticamente me identifique cuáles están vinculados a ambiente y que le sume la categoría de ambiente, cuáles están vinculados a, por ejemplo, política exterior y que me sume algo de política exterior. Estoy inventando, ¿no? Pero digo, este tipo de funcionalidades también son muy, muy útiles para el trabajo de, bueno, un Caro, buceo y de te hago orden algunas... en ese. Perdón, pensé Sí, que habías terminado. No, te hago unas no, no, consultas que pusieron acá en el chat, ¿te parece? dale, obvio. Primero tenemos a Juan Manuel que dice que las funciones de Gemini también aplican a audio y o video. Se aplican, pero recordemos que si cargamos audios o videos en Pinpoint, sobre lo que vamos a trabajar es sobre la transcripción de esos archivos. ¿Sí? Lo que hace Pinpoint es extraer el audio hablado, tanto de archivos MP3 o similares o de videos, y trabajar sobre esa transcripción. O sea, lo que va a trabajar es sobre la transcripción, no sobre las imágenes, no sobre rostros, por ejemplo, ¿no? Y ese tipo de cosas. Excelente. Y después tenemos a Daniela Castro que pregunta si esta herramienta tiene también lo que se llaman alucinaciones.
Bueno, esta herramienta está programada específicamente para trabajar sobre las fuentes, sobre el material que nosotros volcamos. No va a sacar la información de ningún otro lado que no sean nuestras fuentes. De todas maneras, siempre hay que tener, digamos, el recaudo o tal vez este, este punto bien periodístico de hacer una revisión final de las respuestas, por supuesto, porque, bueno, tal vez nos puede dar alguna respuesta inexacta si le pedimos que identifique hasta, hasta de criterio, ¿no? Si le pedimos que identifique los puntos más importantes de un documento, bueno, va a identificar tal vez los puntos más repetidos o los puntos más mencionados y tal vez nuestra mirada periodística dice otra cosa. Pero Relación a digamos, eso, no. Caro, perdón, que estás comentando me parece muy importante, es que hay algunas funciones que demuestran que la inteligencia artificial no viene a reemplazar el trabajo de periodistas, sino a veces a reconfigurarlo. Nosotros en el equipo de datos de Infobae tenemos una data entry que hace unos años solamente hacía carga de datos y ahora está haciendo chequeo. Claro, Eh, Justamente como trabajamos con inteligencia artificial, porque bueno, incluso en Infobae tenemos una herramienta de gestión interna que se llama Script News, que es muy potente y nos ayuda en múltiples tareas de asistencia, es un asistente de redacción. En muchos casos, como trabajamos con datos muy puntuales, la funcionalidad de esta colega es ya no cargar, sino chequear, rechequear, claro. verificar, hace cruces, hace chequeos aleatorios de una muestra, vamos a suponer que tiene un Excel tiene 1200 filas, bueno, chequean el 10%, chequean el 15% aleatorio. Entonces, lo que está pasando con la inteligencia artificial es una reconfiguración de algunos puestos de trabajo que antes eran de transcripción, a mí me pasa con la transcripción de audio y con la transcripción de video, que antes eran de carga manual y ahora están orientados a chequeo. Sí, y sumado a eso, Pinpoint, digamos, más allá de que nuevamente está programado para basarse en las fuentes, fíjense que siempre también tiene esta funcionalidad de referencia. Entonces, si hay algo que lo quieren verificar eh, digamos, por primera, segunda, tercera vez, siempre van a tener ahí la referencia. Hay pregunta, Ricardo Harley, si para acceder a fuentes como reportes de otras organizaciones, si es de libre acceso o solo le deja copiar texto, ¿puede ser? Pregunta. Sí, estás hablando, Ricardo, de las colecciones que son públicas, ¿no? Claro. Si vamos a ver a dónde estoy, aquí. Voy a volver para atrás. No, ¿a dónde estoy? Aquí. Voy a volver para atrás. Este apartado de explorar nos va a permitir ver colecciones que se han compartido de manera pública por organizaciones de noticias o personas usuarias de Pinpoint. El punto a tener en cuenta es que, por supuesto, yo no tengo acceso de edición a estas colecciones. Tengo solamente acceso de lectura y porque los medios han decidido compartir estas bases de datos, ¿no? Por eso es que solo podemos copiar el texto. Si yo quisiera ingresar a cualquiera de estas colecciones, no voy a poder editar sus documentos, ni etiquetarlos, ni resaltarlos, porque justamente tengo solo un acceso de lectura. Este apartado es un apartado muy utilizado por medios que quieren permitir que sus audiencias también puedan hacer un doble clic en estas bases de datos que para los periodistas son tal vez moneda de uso corriente, pero no así para, bueno, tal vez un lector de a pie, ¿no? Que a diferencia por ahí de Sandra, que se sabe el detalle de dónde encontrar todas las bases de datos, bueno, seguramente el almacenero al que yo le compro todos mis alimentos, concentrado en encontrar los mejores productos del mercado central, no sabe de todas estas bases de datos, o sí, pero bueno, un medio lo puede poner a disposición en este apartado público. No sé si quedaba en el medio alguna pregunta.
Si estoy viendo una colección privada, pública de otra organización o de otra persona, ¿la puedo descargar y subírmela a mi espacio de trabajo? Para eso yo creo que aplica el criterio periodístico de tal vez contactar al medio y decirle, me interesa esta información que tenés, hasta por ahí el medio la puede compartir, ¿no? Por supuesto que entendemos que como un medio está haciendo público este tipo de archivos, bueno, tal vez no tiene problema en que otros tengan acceso, pero yo, a título personal, yo chequearía con el periodista o la organización que ha publicado esa, eh, esa colección, ¿no? No, A me ver, refería a si hay un documento público. Vamos a suponer que yo sí. tengo en estado público los documentos desclasificados del nazismo. Ujú, Y eso, bueno, yo lo tengo porque hice un pedido de acceso y lo conseguí, pero es un documento público. claro, Se puede descargar, yo creo que sí, se puede, para poder procesarlo y hacerles sí, sí, consultas, sí, esa sería una manera para poder interactuar siempre que no sea un documento que tenga un copyright, ¿no? Que claro, el permiso. eh, exacto, exacto. Sí, 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 que no sea una entrevista hecha por otro periodista, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, 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 sí. En el caso de lo que comparte Ricardo, que es el debate de la ley bases, que Clarín lo Sí. subió a Pinpoint. En realidad lo único que Ujú, hizo Clarín fue subir las notas, es decir, claro, descargó en formato PDF las notas de su versión, no sé si digital o de su versión gráfica, creo que la versión digital, y la subió a Pinpoint. Eh, no sé por qué, no sé por qué, digamos, hizo eso. Si por una cuestión de mercadeo o porque necesitaba buscar algo en el conjunto de notas, necesitaba procesar los datos. Pero, porque sí, no es lo habitual que los medios sí. hagan, no es lo habitual. Pero No, tal vez más, es más útil incluso la herramienta, o hay muchos que lo aprovechan para, bueno, se puede, por supuesto, hacer una búsqueda sobre la cobertura propia, totalmente, como armar un repositorio desde allí, o también, sobre todo, buscar en fuentes, ¿no? Como las que veíamos recién, ese tipo de usos, por ahí son los que en muchos casos se encuentra que tienen también una riqueza, pero bueno, ahí depende de cada periodista, ¿no? De cada periodista y de cada medio, eh, en base a sus necesidades también editoriales, lo que decida. A ver, estaría bueno que los documentos públicos que cada organización o periodista sube, Pinpoint avise para no duplicar el doc y que sea más eficiente y te avise de que alguien ya lo subió, no gastamos tanta agua. Que no lo subió a una colección propia. no, claro, eh, lo que él dice para que no haya tantos documentos duplicados. Lo que pasa, Ricardo, que si vos lo tenés en una sola fuente, en una sola colección, no tenés capacidad de interactuar, aunque esté en estado público, pero es de otra persona, no tenés posibilidad claro, de interactuar con el documento. Por eso lo claro, que yo hago es, una vez que subo, interactúo y ya escribí la nota y la publiqué, lo borro, ¿sí? claro, ¿Por qué? No solamente para tener más espacio, sino para no acumular documentos que no me están siendo de utilidad en ese momento. Lo uso como una herramienta viva, no como un repositorio. Puede ser que alguien lo esté usando como un repositorio para compartir documentos. Eso sería otra cosa. Cuando vos usás la herramienta para procesar y para interactuar con el documento, no necesitas tener subido todo. Podés tener los subidos un backup en tu computadora y solo dejar en la herramienta los que sean de interés, que tengan una razón para que estén publicados, ¿no? No sé si está mal o bien, claro, lo que digo. no, 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 es, digamos, a decisión de cada periodista. Solo quería remarcar que tanto a nivel de colección, a nivel, sí, de espacio de trabajo, como incluso a nivel de colección, vamos a ver aquí el botón de enviar comentarios,
y aquí detrás también, así que digamos todos los comentarios que le quieran hacer al equipo de Pinpoint, Está bueno. créanme que se reciben y que el equipo los lee para hacer mejoras. Hay muchas de las funcionalidades que se han desarrollado en Pinpoint que parten de esto, ¿no? De la interacción con periodistas que usan la herramienta y que brindan también al equipo de soporte ideas sobre cómo podría facilitar cierta funcionalidad inexistente el trabajo periodístico. Así que usen el botón de enviar comentarios también. Yo me doy cuenta que nos hemos pasado unos minutos y tengo que abandonar la sala porque me van a echar en cualquier momento de aquí, pero no sé si habían quedado solos, que también las estaba registrando más preguntas o no. Yo creo que Sandra ahí identificó todas, pero bueno, Sí, Sí, las están todas las preguntas preguntas. ya se completaron. Yo no sé si San quiere decir algo más para cerrar. No, no, buenísimo. de mi parte, mandarles un abrazo a todos y bueno, ya nos volveremos a encontrar en otro Zoom virtual de FOPEA. Muchas gracias a FOPEA por el soporte. Totalmente. Bueno, acá desde Fopea les agradecemos. Queríamos avisarles que entre mañana o pasado vamos a estar enviando los certificados de participación. La clase igualmente, si quieren repasar algo, se va a subir a nuestro canal de YouTube en Fopea. Así que nada, si quieren repasar se puede subir. Vamos a mandar todos los links, todo lo que subimos. Y después quería recordarles si de casualidad hay alguien de Bariloche o de Esquel, que mañana hay un Fopea Entrena en Bariloche y el viernes hay uno en Esquel. Y además en noviembre tenemos el Congreso Internacional de Fopea, que también en nuestras redes sociales pueden adquirir las entradas. Muchísimas gracias. Adiós, gracias a todos.